Este tercer vídeo trata sobre la relación entre las imágenes. En el primero construimos un marco teórico acerca de la imagen en sí misma y cómo la percibe el que la ve, siendo determinante el tiempo que se le da y cómo constituye el espectador su valor para él según su interés. Pues el valor de la imagen es una construcción humana y por tanto determinado por la experiencia que él mismo impone ante lo estático. El segundo vídeo es una apreciación acerca de la relación en la imagen entre el objeto físico en el mundo y su doble representado, que da lugar a la muerte del objeto y a la prevalencia del inmóvil icono. Antes de todo, aclarar el porqué real de estos vídeos, pues conforme se han ido creando, mi intención se ha ido matizando y cada vez creo que tengo más claro que son una guía. En el primer vídeo dije que mi motivación era escribir por escribir, la de aprender. Y ahora sé que estoy intentando rellenar un vacío de conceptos, de teoría aplicada al cine. Pues sí, hoy a través de la relación entre imágenes vamos a introducir el tiempo interno, el de la obra, y ese tiempo que sumado a la imagen genera el movimiento, y en consecuencia el vídeo, el cine. Y es que como cineasta tengo la percepción de que se hace cine sin saber qué se está haciendo, puesto que aquellos que sí que parecen saber lo que hacen, lo hacen en términos de consumo, sin analizar las relaciones o los objetos mismos del cine que tienen relación con la recepción de la obra, ya que el cineasta industrial refleja los patrones de consumo desde una concepción psicologicista, es decir, observando y recopilando datos, siendo la solución aquello que más funciona. Sin embargo, incluso a nivel industrial es una manera poco eficiente de abordar el mercado, puesto que no se reflexionan los motivos de consumo y se acaba sobresaturado de aquello que funciona, llevando a la paradoja de que en el momento en el que se advierte que algo funciona, deja de funcionar, porque cuando todos saben qué es lo que funciona, se comienza a producir de manera masiva, aburriendo al consumidor y dejando de lado otros segmentos de público. Del otro lado tenemos a los cineastas artistas que se ven a sí mismos como seres superiores que tienen una receta o fórmula propia, que ni ellos saben detallar. Esto se da porque no tienen una concepción filosófica de estética, no se interesan por la raíz de la construcción de los elementos que recibimos y cómo estos se perciben. No digo que no tengan estética, unos patrones comunes que hacen de su cine un estilo, sino que no llegan a divisar sus razones y tampoco comprenden la recepción de su cine. A mi modo de ver, el construir una estética conceptual o adherirse a una no te hace mejor cineasta, sino más consciente. La curiosidad te lleva de la última razón a la primera, y eso hace que en el proceso de creación se tengan las cosas más claras y sepas de dónde vienes y a dónde estás yendo, evitando incurrir en errores de básica concepción y sumando a la obra una capa más, una capa reflexiva. Y a eso vamos. En el primer vídeo concreté que la unidad mínima de la imagen era la propia imagen, ya que sus elementos son indivisibles y no tienen significado por sí mismos. En una sucesión de imágenes, entonces, la unidad mínima sería la imagen. No obstante, esto solo podría aplicarse a la sucesión de imágenes fijas, a saber, una yuxtaposición de imágenes perceptibles como imágenes separadas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos ante el vídeo, que sí que es cierto que es una suma de imágenes, esas imágenes pasan a ser fotogramas, ya que no son perceptibles de manera individual y las recibimos como un conjunto que se mueve. La duración de cada imagen o fotograma es mínima y le sigue otra imagen o fotograma de la misma duración y otra. Esto genera la recepción de movimiento, que es aquí lo que nos interesa. Un lenguaje es un código comunicativo y por tanto sus signos, sus unidades mínimas, deben ser perceptibles para ser decodificadas. Si entendemos el cine como un medio con su propio lenguaje, no podemos descuidar que el tiempo aquí produce que el fotograma en su unidad sea imperceptible y por tanto no nos transmita un ápice de mensaje. Entonces, si la imagen no es la unidad mínima visual, es el plano, tiro de cámara, algún elemento interno, la escena o la secuencia, ninguna de estas. La unidad mínima visual y general en el cine es el tiempo mínimo perceptible. Se construye a partir del tiempo como esbozaba Tarkovsky, un tiempo aplicado a la imagen y al sonido en todas sus vertientes. El autor acumula una gran cantidad de elementos que encarcela en un tiempo determinado para el visionado,
Se crea un tiempo acotado para cada elemento en pantalla que será el tiempo en el que el espectador tenga la posibilidad de percibirlo. Ahora vamos a ir al segundo punto, el tiempo comparado. Según Lessing, antes del cine las artes se diferenciaban a través de la distinción entre artes espaciales y temporales. Las artes espaciales, como la pintura, la escultura o la fotografía, son artes basadas en la coexistencia, a saber, congelan un instante o momento y se hallan en el mundo con nosotros. Las artes temporales, como el teatro, la poesía o la música, se perciben a través de la sucesión, se reciben como una secuencia lineal cronológica. Con la aparición del cine, estas categorías se rompen, ya que no puede ser integrado en ninguna de las dos, debido a que el visionado se constituye como la materia estética pura, generando por sus características temporales una sumisión estética dirigida. Para Panofsky, el cine no puede clasificarse como arte espacial o temporal porque supone la espacialización del tiempo y la temporalización del espacio. Esto es, no es espacio-tiempo, sino su relación y la inversa. Se dice que el cine es la espacialización del tiempo porque el espacio, la escena, el fondo, cambia con el tiempo, ya que mediante el cambio de plano en una misma escena o el movimiento de la cámara se reconfigura constantemente la geometría del espacio. Esto es, el espacio se manifiesta como evento cronológico. La temporalización del tiempo en contra de la abstracción del tiempo que se da en la música o en la poesía viene a ser la posibilidad del cine de que el tiempo sea expresado de forma visible. El tiempo en la obra de arte varía según el grado de control que el autor ejerce sobre la duración de la experiencia del espectador y la presencia de movimiento. En las artes plásticas y espaciales, pintura, escultura, fotografía, en estas disciplinas el tiempo es estático y receptivo. La pieza carece de una duración interna propia y no produce movimiento autónomo. Así, el espectador goza de una soberanía plena sobre el tiempo de visionado, siendo su voluntad la que dicta la cadencia, la secuencia y la permanencia ante la representación o el objeto carente de vida. La literatura, aquí el tiempo se manifiesta como secuencial y elástico. La obra organiza una cronología mediante signos abstractos que poseen autonomía, las palabras, pero la velocidad de decodificación reside en quien lee. La vivencia temporal es maleable. El lector tiene la potestad de apresurar, interrumpir o revisitar fragmentos, amoldando la cronología de la obra a su propio latido interno. En la música, en el arte sonoro, el tiempo es dictatorial e inmaterial. Se establece como arquitectura temporal de la que el oyente es cautivo, pues no puede huir de ella sin desvirtuar la creación. Sin embargo, su naturaleza es la abstracción del sonido, alejándose de cualquier representación visual concreta del entorno material. Las artes escénicas, el teatro o la danza. El tiempo se percibe efímero y en vivo. Presenta similitudes con el cine al ejercer un dominio riguroso sobre la percepción, impidiendo la pausa. Su rasgo distintivo es el presente absoluto. El cronotopo del espectador y el del actor se funden en una realidad compartida y no reproducible. El cine, el tiempo encarcelado. El tiempo cinematográfico es sintético, retiniano y absoluto. Fusiona la tiranía rítmica musical con la configuración de las artes plásticas. Al anular la individualidad del fotograma, el cineasta esculpe en el tiempo mínimo perceptible, recluyendo al espectador en una celda temporal donde el dinamismo y el foco de atención están ya sentenciados. La singularidad del cine respecto a otras manifestaciones artísticas radica en que no se limita a transcurrir, sino que deglute el tiempo del espectador para convertirlo en la esencia misma de su expresión lingüística. El punto 3, el tiempo interno. El tiempo interno es aquel que se relaciona con la manipulación interna. Se hace uso de él a través del montaje y destruye la linealidad temporal o espacial. Sus dos formas son el corte y el reajuste de velocidad. El corte y elipsis son dos recursos que van de la mano. Llamamos corte al cambio de plano, tiro de cámara que respeta el tiempo diegético. La acción continúa, es continua. No se observa un salto temporal narrativo en la consecución de la historia. La elipsis es el corte que hace avanzar o retrasar la historia. Es en esencia un salto temporal, que puede ser en avance o retroceso, ir a escenas futuras o pasadas, o simplemente es el corte que dentro de una misma escena omite acciones. El reajuste de tiempo
se puede dar de dos formas distintas para la percepción de cambio de velocidad en escena. El primero es mediante la modificación de velocidad de visualización de los fotogramas, dando como resultado la cámara rápida o la cámara lenta. El segundo se genera a partir de la adición o supresión de planos o momentos en una acción para así dar lugar a una impresión alterada del tiempo diegético en pantalla. Ejemplo clásico de este efecto es la escena ampliada temporalmente del carrito cayendo por las escaleras en la película de Eisenstein. Pues son los pioneros rusos los teóricos en este sentido. El montaje es la manipulación en tanto que se pone la mano, como aclara su etimología. Aquí no vemos la manipulación como un término peyorativo, sino que aduce al artificio de imponer la razón humana. Pues el corte es la constatación explícita de la presencia humana en la creación de la obra, siendo toda obra aun sin cortes producto de la mediación humana. La poética es también ejemplo de manipulación, pues a través del acto humano de la contemplación se busca parar un instante, mediante convenciones útiles como lo son los elementos poéticos. Y dada esta relación, es en el montaje donde se construye la dimensión poética de la cinta. La poesía construye a través de la unidad mínima, que es la palabra y las estructuras en versos numerados con sus rimas en las estrofas. En el montaje se construye por medio del tiempo. Se usa el corte como estrofa para aducir a una métrica que transforma la musicalidad en ritmo. Esta métrica tiene sus acentos, como en la poesía, al final de cada verso, y estas son las rimas. Una rima es una coincidencia vocal y genera en el lector un ritmo continuo que satisface por similitud en su frase de significación diferente. El placer llega por encontrar la similitud en la diferencia. En mi cine busco generar ese acercamiento poético, mediante la similitud en cuanto a imágenes, momentos narrativos o tensión psicológica que se organizan como en la estrofa, de manera expresiva, sin eliminar el significado o dañar la experiencia del visionado. Es en mi caso la rima visual una herramienta para desde lo estático coincidente demostrar en apariencia el paso del tiempo, generando esa tensión poética de similitud ante la diferencia. Otro ejemplo sería mediante esta misma rima visual, es decir, mediante imágenes coincidentes, demostrar un cambio de significado por la relación que se genera con la imagen anterior, a saber, el efecto Kuleshov ejemplificado en pantalla. Es entonces la rima una figura elemental que a través del eco memórico genera un ritmo poético y construye las figuras literarias, siendo estas siempre derivadas de la metáfora conceptual. Puede verse en esta serie de figuras como la poética es trasladada al cine. Figuras que son semánticas, alteran el significado. Metáfora, identificación directa de un término real con uno imaginario basada en una relación de semejanza. Símil o comparación, vinculación explícita de dos elementos mediante un nexo gramatical como como, cual o parece. Metonimia, sustitución de un término por otro basada en relaciones de contigüidad causal, espacial o funcional. Sinécdoque, caso particular de metonimia donde se sustituye la parte por el todo o viceversa. Alegoría, cadena continuada de metáforas que componen una representación simbólica más amplia. Luego están las figuras de pensamiento, que son las que afectan a la idea o al concepto. La hipérbole, exageración desmedida de la realidad para enfatizar una emoción o idea. Personificación o prosopopeya, atribución de cualidades humanas a objetos inanimados, conceptos o animales. Antítesis, contrapunto entre dos palabras o frases de significado opuesto. Paradoja, unión de dos ideas aparentemente contradictorias que revelan una verdad profunda. Ironía, afirmación de algo dando a entender exactamente lo contrario, confiando en la decodificación del contexto por parte del receptor. Figuras morfosintácticas y de dicción, afectan a la estructura o al sonido. Anáfora, repetición de una o varias palabras al comienzo de frases o versos consecutivos. Hipérbatón, alteración del orden sintáctico habitual de los elementos de la oración. Aliteración, repetición marcada de un mismo sonido dentro de un enunciado para evocar una sensación sensorial. Asíndeton,
omisión deliberada de conjunciones para agilizar el ritmo de la frase. Polisíndeton, uso repetitivo o acumulativo de conjunciones para ralentizar el ritmo o enfatizar la enumeración. Y ahora vamos a ver de alguno de ellos ya su... En un primer lugar hemos definido las principales figuras retóricas y ahora vamos a elegir de esas principales figuras retóricas otras más principales aún para hacer su desarrollo en relación al cine. La metáfora visual, la matriz del montaje, surge en el instante en el que el choque cronológico de dos representaciones alumbra un concepto abstracto que ninguna poseía de forma aislada. Como bien advertía Kuleshov, la yuxtaposición, mediante la intervención del corte, hermana dos planos por analogía formal, permitiendo que la imagen posterior reconfigure el sentido del anterior en la conciencia del observador. Rima visual y anáfora, la similitud en la diferencia. Se define por la recurrencia de una composición o encuadre análogo en paisajes narrativos alejados. Esta iteración despierta el eco memórico, al inscribir una estructura idéntica de una cronología distinta. La rima evidencia el transcurrir vital o la tensión psicológica mediante el contrapunto entre la fijeza de la forma y la mutación del entorno. Antítesis rítmica, tensión por contraste. Se articula a través de la alternancia de planos que divergen en su métrica, luz o densidad espacial. La colisión entre la celeridad del movimiento y la quietud de la contemplación genera un pulso poético, donde la presencia de cada extremo potencia la percepción estética de su opuesto. Asíndeton y elipsis, el corte como supresión. Supone la eliminación consciente de los nexos narrativos. El autor suprime el tiempo inerte de la transición valiéndose de cortes abruptos, delegando en la musicalidad del montaje la tarea de que el espectador enlace los signos sin fracturar la fluidez del ritmo cinematográfico. Hipérbole temporal, dilatación del instante. Se manifiesta al descomponer un suceso fugaz en diversos tiros de cámara y planos de corta duración. Al expandir las unidades de percepción de un único segundo, la manipulación del tiempo estira esa cárcel de la imagen, elevando la carga dramática por encima de la cronología física de la acción. Sinécdoque visual, aislación del detalle. Reside en la voluntad de capturar la parte para evocar la totalidad, a través del tiempo mínimo perceptible que se brinda un plano detalle. El cineasta transmuta este fragmento en el icono absoluto que condensa la atmósfera o la esencia del conflicto en la obra. Por tanto, la poética en el cine no es solo el tiempo poético, la forma de contemplación de la obra por el espectador, que exige el recuerdo, sino que es una forma abstracta de percibir la composición de la obra, siendo apreciable en el primer visionado y generando relaciones de significación entre imágenes y tiempos compuestos. Ahora, para acabar, desarrollaremos el punto 4, el último punto, el tiempo después. El tiempo en pantalla o retiniano no es solo el tiempo que se pretende ver, sino que intenta perdurar transformándose en recuerdo. Ese tiempo externo en el que estamos visionando una película, estamos acotados a la experiencia que con el tiempo interno el autor nos pretende conducir. Es una visita guiada. Sin embargo, cuando acaba el visionado, cuando salimos de la cárcel de la imagen, la experiencia se convierte en otra cosa, en el recuerdo. No es un recuerdo de una posición activa, sino un recuerdo pasivo, de una experiencia de sumisión ante la imagen, de yugo del autor sobre nosotros. Y es cuando acaba la proyección, cuando somos liberados. En un primer visionado percibimos la relación entre las imágenes con suspense. El autor es un Dios todopoderoso que nos genera tensión teleológica, es decir, nos impone una narrativa que no conocemos y por ello sentimos la necesidad de saber qué es lo siguiente que pasará, pues estamos en su película y respiramos en ella. En un segundo visionado se añade el recuerdo y cuando vemos la película ya se ha roto el suspense, conocemos cómo acaba cada escena, la sucesión de planos y los engaños o trampas, los momentos de subida o bajada y el desenlace también. El espectador en un segundo visionado ya nunca va a poder experimentar con sorpresa la obra. No obstante, se abre la posibilidad de percibir el ritmo puro, esto es, el tiempo deja de ser una jaula y el espectador gana libertad contemplativa, siendo posible ahora la percepción de la arquitectura rítmica, a saber, la asimilación de las formas estéticas en su concepción de recepción del espectador,
sus formas ocultas. La efectividad como consecuencia de uno u otro visionado genera el arquetipo del cine enjaulado. El cine enjaulado es un cine que solo es efectivo en su primer visionado, ya que es eficaz por su técnica, su manejo del tiempo, pero deja vacío el espíritu, ya que no se pretende recordar, pero en el inevitable ejercicio del recuerdo en un segundo visionado, muestra estar concebido para el suspense, acompañado de la sorpresa, y que sin ello es anulado su efecto. Lo contrario ocurre con el cine hecho por principiantes. Debido a que no conocen el lenguaje temporal, las películas no consiguen conectar con el espectador en un primer visionado, puesto que el espectador, aunque quiera, no llega a vivir la experiencia de suspense y no se siente animado para descubrir el desenlace de la obra. La falta de técnica temporal, aparte de no encaminar la experiencia de visionado, genera un desinterés a la hora de que se produzca el segundo visionado. Los dos escenarios tienen el mismo valor, dado que convergen en resultados, una recepción nula de la transmisión o experiencia que pretende brindar el autor a su público. La esencia cinematográfica no reside en la inmovilidad de los encuadres ni en la edición técnica de fotogramas, sino en la soberanía ejercida sobre el tiempo mínimo perceptible, constituyéndose este como la unidad mínima de su sintaxis. Frente a la vacuidad del mercado industrial y la neblina conceptual, una poética cinematográfica consciente demanda comprender el montaje como el acto de mediación humana definitivo, una arquitectura donde el corte se erige en estrofa y la rima visual convoca el eco memórico en el observador. Al construir el tiempo interno con el fin de trascender hacia ese tiempo después, el cine se despoja de su naturaleza de espectáculo fugaz, para erigirse en un artefacto poético que perdura. La captación del primer visionado y el recuerdo desembocan en el segundo, y ante este espera que tu cine se muestre eficaz ante los ojos no sorpresivos.